Bueno, acá nosotros tenemos una función f, cualquiera, esta. Tenemos un punto x, f de x, y nos incrementamos un valor delta x. Tenemos un punto entonces x más delta x y f de x más delta x. Este es nuestro incremento delta x. Esto es nuestro incremento delta y, en lo que se está incrementando verticalmente. Acá nosotros cuando tenemos estos incrementos, se produce una recta secante entre estos dos puntos, llamémosle el punto A y el punto E si queremos. Entre esos puntos hay una recta secante. Acá se forma un triángulo rectángulo y por lo tanto hay una pendiente. Esa pendiente es el cociente incremental o la tasa promedio de cambio. ¿Y qué es? Es el desplazamiento que tengo en X y el desplazamiento que tengo y. En el denominador lo que va en x, en el numerador lo que va en y. Si esto yo lo escribo en función de estas expresiones que tengo x, f de x más delta x, f de x más delta x, lo que voy a hacer es, delta y es la resta entre f de x más delta x y f de x. Y delta x es la diferencia entre x más delta x menos x, que me queda directamente delta x. Entonces, acá yo ya lo tengo expresado como el cociente incremental o la tasa promedio de cambio acá. Este sería la expresión ya de la tasa promedio de cambio, que no es ni más ni menos que esta pendiente. Ahora, este delta x, si nosotros lo empezáramos a achicar, ¿sí? Ahora delta x, si fuera más pequeño, ponerle que fuera más pequeño este incremento, esta recta iría haciendo esto. Esta recta ahora pasaría por ahí. Y si fuera más pequeño, pasa por ahí. Y cuando sea cero, esto directamente va a ser tangente a al punto ese x, f de x. Y ahí justamente eso es la derivada de la función. Entonces, para que eso ocurra, yo tengo que aplicarle límite con delta x tendiendo a cero. Si yo digo a este cociente incremental delta y sobre delta x, yo le aplico este delta x, lo hago tender a cero, esto lo que me va a dar es la derivada de la función. Esto es ya escrito como la, la derivada por definición. Uno dice la derivada por definición es delta x tendiendo a cero de que de la función incrementada, es decir, x más delta x, menos la función sin incrementar, sobre delta x. ¿Y esto qué me va a dar? F' de x, que esta es justamente la derivada de la función en x. Interpretar gráficamente, acá estaría la interpretación gráfica también. Esto sería el punto 2. La interpretación gráfica uno sería esto que me piden acá analíticamente. Eso sería el punto 1 y 2 de este examen. Nosotros vamos a deducir la derivada de b a la x. Es decir, si yo tuviera una expresión que es b a la x, su derivada tendría que quedarme bajar el exponente y a este x restarle 1. Eso es lo que me debería quedar, esto, ¿no es cierto? Bajo el exponente y le resto 1. La derivada de b a la x, esto es, no, esto no está bien. Eso ocurre cuando nosotros tenemos esto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una función y igual a x a la n, nosotros cuando la derivamos, bajamos el exponente y le restamos 1. Esto es lo que hay que tener cuidado y notar la diferencia. Cuando yo tengo b a la x, la expresión b a la x, su derivada no es así, ¿sí? Esto es un error típico, por eso lo resalto ahí. Cuando nosotros esto es más común que lo encontremos como a a la x, pero es lo mismo con b a la x. Cuando nos encontramos con algo elevado a la x,
A nosotros nos dijeron que la derivada de esto era a a la x por el logaritmo natural de ese algo. Acá lo único que cambiaría que esa a va a ser una b, nada más. Y mi derivada me tendría que quedar b a la x por el logaritmo natural de b. Esto es lo que a esto tendríamos que llegar nosotros con con esta derivada. Muy bien, ¿cómo se llegará a eso? Bueno, esto se demuestra por derivación logarítmica. Yo tomo esta expresión b a la x, le llamo y igual a b a la x, y ahora digo, voy a aplicar logaritmo a ambos miembros, y le aplico logaritmo al y logaritmo al b a la x. El logaritmo me permite bajar este exponente, y esto me queda x por el logaritmo natural de b. Y esto me queda logaritmo natural de y. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Y ahora derivo. Y ahora derivo. Como estoy derivando con respecto a x, esta expresión va a quedar implícita. Entonces, el logaritmo me queda en el denominador su argumento y en el numerador su derivada. Implícita la dejo como y'. Esto es una constante por una función, porque el logaritmo natural de b es una constante. B es un número, ¿sí? Bien, Entonces lo dejo como está, por la derivada de la función, que es x. La derivada de x es 1. Entonces, logaritmo, perdón, acá sería logaritmo de b. Está durmiendo. Se durmió el profe ahí. Era logaritmo natural de b por 1, que es la derivada de x. Logaritmo natural de b queda como está, por 1 queda logaritmo natural de b. Esta y que está dividiendo pasa multiplicando y finalmente a la y la reemplazamos por lo que vale. Y es b a la x y ahí llegamos a la expresión que queríamos nosotros mostrar, que era esto acá. El logaritmo de b, que lo tenemos acá, por b a la x, que está acá, y así de esa manera se muestra por qué la derivada de b a la x es b a la x por el logaritmo natural de b. Muy bien. Bueno, acá estábamos buscando una manera de poder mostrar esta regla del logaritmo, de que y igual al logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Entonces lo que nos vamos a basar directamente nosotros en la derivada del logaritmo decimal. Cuando nosotros tenemos logaritmo natural, su derivada es 1 sobre x, pero el logaritmo decimal, ¿sí?, de x en base a es 1 sobre x, pero por el logaritmo natural de la base. Si yo tuviera y igual al logaritmo en base e de x, esto me quedaría 1 sobre x por el logaritmo natural de e. Como el logaritmo natural de e vale 1, esto me quedaría 1 sobre x por 1, y esto me quedaría 1 sobre x igual, porque el logaritmo de x en base e es el logaritmo natural de x, ¿sí? El logaritmo natural de x es lo mismo que a uno le dijera el logaritmo en base e de x, porque es un logaritmo que tiene como base la letra e. Bien, entonces, ¿qué hicimos acá? Yo escribí igual al logaritmo natural de x, lo reescribí como logaritmo en base e de x, y ahora le apliqué logaritmo a ambos miembros, esta expresión, logaritmo natural al y logaritmo natural al logaritmo en base e de x. Y ahora estoy derivando derivo en el próximo paso. Así que la derivada del logaritmo natural de y me quedó y' sobre y, y el logaritmo natural de esta expresión log de x en base e es una derivada compuesta. Me encontré primero con este logaritmo natural, que me quedó 1 sobre su argumento. Su argumento es logaritmo de x en base e por la derivada del argumento, que es un logaritmo decimal, 1 sobre x por el logaritmo natural de e. Muy bien, esto me quedaría entonces y' sobre y, esto me quedaría igual, y' sobre y igual, esto me va a quedar 1 sobre logaritmo en base e de x por, esto me va a quedar 1 sobre x
por 1, que es el logaritmo natural de e. El logaritmo natural de la letra e es 1 siempre, ¿sí? Porque es igual a esta x, y a la 1 me da e. Muy bien, de acá, ¿qué puedo hacer? Esta i que está dividiendo la voy a pasar multiplicando y esto me va a quedar 1 sobre logaritmo en base e de x por 1 me queda x, 1 sobre x, por la i, que la pasé, estaba dividiendo, la pasé multiplicando. Entonces, finalmente esto me va a quedar 1 sobre logaritmo en base e de x por 1 sobre x por i. ¿Y la i quién era? Y la i era logaritmo en base e de x. Y ahora, este logaritmo en base e de x con este logaritmo en base e de x se van. En el numerador me queda 1 y en el denominador me queda la x. Y ahí podemos mostrar nosotros que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Muy bien.